Hay cosas en la historia que quedan ocultas, pero al final siempre sale a la luz la verdad. ¿Sabían ustedes por qué los emperadores romanos bebían veneno? ¿O cuántos soldados conformaban una legión? ¿O para qué utilizaban la orina humana en la antigua Roma? Todo esto lo veremos en Curiosidades del Imperio Romano. Hoy hablaremos de la forma de vida política, cultural y militar de la antigua Roma. Política. A través de su historia, Roma tuvo tres formas de gobierno: monarquía, república e imperio. La monarquía comprende el periodo de la fundación de la ciudad, el 21 de abril del año 53 a.C. al año 509 a.C. Su primer rey fue Rómulo. El régimen monárquico se caracterizó por la llamada Constitución de Rómulo. Era gobernado por el rey, el senado y el pueblo. El rey era la cabeza del gobierno. La república nació en el año 509 a.C. y terminó en el año 27 a.C., gobernado por un senado que elegía a 2 cónsules cada 2 años. Sus primeros cónsules fueron Colatino y Lucio Junio Bruto. Este fue un periodo de transición, puesto que Roma empezó a expandir sus fronteras y a convertirse en una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. El Imperio. El Imperio Romano fue el periodo comprendido desde el año 27 a.C. hasta su caída en el año 476 después de Cristo, el llamado Imperio Romano de Occidente. La forma de gobierno era autocrática. Su primer emperador fue César Augusto. De ahí en adelante, todos sus gobernantes llevarían el calificativo de César, que significa emperador. Fue en esta época en que se desarrolló como el mayor imperio del mundo antiguo conocido, que abarcó territorialmente desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del Mar Caspio al este, y desde el desierto del Sahara al sur hasta las orillas del río Rin y Danubio, y la frontera de Caledonia al norte. Cultura y costumbres. Los romanos ricos vivían en casas de campo, villas, y también tenían una casa en la ciudad llamada domus. Gozaban de todo tipo de privilegios, entre ellos poseer esclavos. Los romanos pobres vivían en pisos pequeños, situados en edificios a las afueras de la ciudad de Roma, que podían tener varias plantas. Estos pisos no tenían cocina ni agua. La basura la botaban a las calles, por lo que los lugares pobres eran malolientes y sucios. Los soldados romanos vivían dentro de fortificaciones, donde habían establos, hospitales, talleres. Los soldados compartían habitaciones, pero a los oficiales se les proporcionaba casa propia. La esperanza de vida de un romano era de 20 a 30 años. Solo los adinerados y senadores, por su estatus, podían vivir una vida más duradera, porque gozaban de protección. Las mujeres romanas. Las mujeres romanas utilizaban maquillaje, que eran polvos de arcilla blanco y ocre color rojo para pintar sus labios. Usaban perfumes y cremas. La uniceja, que es cuando las cejas se juntan en una sola franja, era visto por los hombres romanos como un símbolo de inteligencia y atractivo de las mujeres, por lo que si no nacían con esta cualidad, de cualquier forma, las féminas se las arreglaban para ponérselas de manera artificial, sea con vello humano o pelos de animales. Para lavar la ropa, utilizaban la orina humana. Según sus creencias, la ropa quedaba blanca y limpia, e inclusive se la usaba para cepillarse los dientes y que de esta manera quedaran blancos. Deportes. Eran amantes de los deportes violentos. Disfrutaban yendo a los anfiteatros a ver lo que ellos llamaban juegos, que eran las peleas entre gladiadores, guerreros que luchaban entre sí o contra animales salvajes, con armas o incluso con sus manos. Los romanos bebían sangre de los gladiadores asesinados, pensaban que al beber su sangre absorbían su fuerza vital, e inclusive también se recogía la sangre para venderla como medicamento para curar la epilepsia. Los gladiadores también eran vistos por las mujeres de la alta sociedad romana como objetos sexuales. Muchas de ellas pagaban altas sumas de dinero
para tener sexo con ellos. Los emperadores bebían veneno. Desde finales del siglo I a.C., los emperadores empezaron la tradición de beber una pequeña cantidad de cada veneno que existía en esta época. De esta manera, se volvían inmunes a sus efectos mortales. La mezcla de veneno se llamaba Mitridatum, en honor a Mitridates, el gran rey del Ponto, que fue el primero en probar este método, que según relatos antiguos, esta práctica dio resultados positivos, puesto que este rey fue envenenado por 2 ocasiones y no murió. Fiestas romanas. En las fiestas se provocaban el vómito. Como es bien sabido, los romanos adoraban la opulencia y los excesos, creando la costumbre de comer en demasía, hasta el punto que, cuando se sentían llenos, con sus dedos metidos en la boca, provocaban el vómito, para que de esta manera poder seguir comiendo. No usaban jabón. Los romanos, aunque se bañaban todos los días, no utilizaban el jabón. En vez de este producto, se colocaban en sus cuerpos una serie de aceites que luego eran retirados con un cepillo especial de baño. Costumbres al morir. Al morir un romano, se hacían 4 banquetes en su honor, uno el primer día de la inhumación, otro al tercer día, al 9º día y el último a los 30 días de fallecido. ¿Cómo medían el tiempo? En la antigua Roma dividieron el día en 24 horas, siempre asegurándose 12 horas de día y 12 horas en la oscuridad. Las horas variaban de acuerdo a la estación del año. Una hora de luz en verano podía durar hasta 72 minutos actuales y una hora de luz en invierno solo duraba 44 minutos actuales. La educación. Los romanos que vivían en el campo no recibían educación, eran analfabetos, pero en las ciudades romanas se impartían clases de educación en las calles a los niños. Lo hacían con tablillas, piedrillas y utilizaban una especie de punzón como crayón para marcar. Se los educaba hasta los 12 años. El número de alfabetizados era muy alto. El ejército romano. El ejército romano era conformado por las famosas legiones. Una legión era una unidad militar de infantería pesada, entrenada de manera tal que se convirtió en el ejército más sólido y eficaz del mundo antiguo. Estaba conformado por 6.000 integrantes. Cada legión tenía asignado un nombre y un número. Su configuración era de aproximadamente 300 jinetes, 3.000 hombres de infantería ligera y 2.700 hombres de infantería pesada. El águila dorada era el símbolo del imperio y coronaba los estandartes de cada legión. Arquitectura romana. A pesar de tener influencia de la arquitectura griega clásica, el Imperio Romano desarrolló un gran avance tecnológico en cuestión de diseño y creó materiales de construcción más perseveros como el hormigón romano. Inventaron el arco de media punta, la arcada, que es una serie de arcos que pueden disponerse en un solo orden, usado en los diseños de los acueductos romanos. La bóveda es un elemento constructivo superficial elaborado en mampostería. La cúpula, que se la conoce en su parte exterior como domo o calota, se utilizaban frecuentemente en la construcción de grandes complejos termales y palacios. Las cúpulas o domos se utilizaron frecuentemente en la construcción de grandes complejos termales y para los romanos la más famosa, la cúpula del Panteón de Agripa o Panteón de Roma, construido entre los años 118 a 125 después de Cristo. Esta edificación continúa intacta hasta el día de hoy. Tiene una altura de 43 metros de alto. El Coliseo de Roma, la obra más colosal y conocida del imperio. La medicina en la antigua Roma. En el aspecto médico, reciben una gran influencia de Grecia. Sin embargo, fueron los creadores de los más importantes procedimientos quirúrgicos, inventando instrumentos que en la medicina actual se siguen utilizando. Los forceps, que es un instrumento obstétrico en forma de tenazas, que sirve para ayudar a la extracción de los bebés al nacer. Los bisturí y los catéteres. Dividieron a la medicina en especialidades como la oftalmología y la urología. Las leyes.
La Constitución romana es la base jurídica de la mayor parte de las naciones del mundo actual. Agradecemos que hayas visto este video. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique de los siguientes videos.